La insignia y otros relatos geniales de Julio Ramón Ribeiro. Prólogo. Durante una reunión con amigos, Ribeiro mencionó que su cuento La insignia se le había ocurrido cuando empezó a trabajar en la delegación peruana en la UNESCO, pues apenas se estaba poniendo al tanto de las actividades que ahí se realizaban cuando el embajador se ausentó por algún motivo y él quedó a cargo de la oficina. Lo peor de todo es que en esos días se debía celebrar la Asamblea General de ese organismo, cuya presidencia rotativa y le tocaba precisamente al representante peruano. De pronto, se encontró al frente de un organismo sobre el cual no sabía gran cosa, y eso le dio la idea del relato. Posteriormente, leí Julio Ramón Ribeiro y sus dobles, el libro de Wolfgang, donde aparece registrada otra explicación de ese cuento, según la cual se basa en un tío del escritor que era miembro de los Caballeros de Colón, una organización sobre la cual no tenía una idea muy clara, pues solo iba a las reuniones para ver a sus conocidos y tener algo en que ocuparse. Ribeiro reconoció luego que el cuento ya lo había escrito y publicado antes de trabajar en la UNESCO, pero agregó que era premonitorio, pues ya en ese organismo lo vivió. De cualquier modo, el resultado es un relato de un gran poder sugestivo, que lo mismo ha sido considerado una sátira de un partido político cuyo programa era confuso, pero cuyos miembros obtenían diversas prebendas, esas sí muy claras, o una parábola de la condición humana, pues a pesar de la experiencia acumulada en el curso de nuestras vidas, al final hay que reconocer que no sabemos nada, o sabemos tanto como al principio. El relato además recuerda vagamente a El hombre que fue jueves, de Chesterton, donde el protagonista se infiltra en una sociedad secreta y descubre que los otros integrantes también son espías como él, es decir, que tampoco saben nada. En todo caso, expresa un escepticismo fundamental. Ribeiro es sobre todo conocido por algunos cuentos que son el reverso de las Sussex Stories industrializadas por el cine hollywoodense y que nos recuerdan el proverbio latino per asperat a astrat, porque en las que nos cuenta Ribeiro no hay final feliz. Las cosas empiezan bien y acaban mal, o incluso empiezan mal y acaban peor. Sus protagonistas, aporreados por la vida, conservan sin embargo algún anhelo secreto y creen poderlo alcanzar, pero se pegan un chasco y fracasan estrepitosamente. Interrogado al respecto, Ribeiro señaló que en realidad el fracaso es mucho más frecuente que el éxito y por eso hay que prestarle atención y no rehuirlo. Las suces historias resultan engañosas porque nos animan a soportar las contrariedades con la promesa de una recompensa inalcanzable, en vez de prepararnos para la vida, y en cambio en los cuentos de Ribeiro aprendemos a lidiar con el fracaso y a reírnos de nosotros mismos. El humor, por cierto, es un ingrediente importante de sus relatos, que por lo general resultan divertidos y generan risa, aunque sea una risa amarga. Ribeiro, en fin, hizo del fracaso su mayor éxito, y en sus cuentos y relatos hay una especie de virtuosismo, por las innumerables variaciones que ensaya. El hecho es que las historias que nos cuenta recuerdan el mito de Sísifo, condenado a empujar una piedra hasta la cumbre de una montaña para verla rodar cuesta abajo y recomenzar la tarea. Sin embargo, hay que hacerla con alegría, como quería Camus. En el último relato hay un tono optimista, pues los protagonistas se dan cuenta de que nunca van a encontrar el sitio que buscan, pero tampoco pueden renunciar a buscarlo. No todos los relatos reunidos aquí son historias de frustraciones. En alguno hay nostalgia, un sentimiento de pérdida por el paso del tiempo, y en alguno también se insinúa la misión del escritor y un mensaje solidario más general. Esta antología tiene como finalidad promover la lectura, sobre todo entre los estudiantes de la universidad. Por eso elegí algunos cuentos
cuyos protagonistas son jóvenes o niños. No podían faltar, además, algunos clásicos ribeirianos, como La Insignia, Una aventura nocturna, El banquete y su emblemático Solo para fumadores. Aunque empezó a publicar pronto, las primeras ediciones de sus libros aparecieron plagadas de ratas o impresos con una letra demasiado pequeña, como si los tipógrafos quisieran desanimar a sus posibles lectores, y, aunque en 1965 ganó un concurso importante con su novela Los geniecillos dominicales, el libro tampoco lo satisfizo e incluso lo reprobó públicamente. Pensó no volver a publicar en su país, pero en Francia no tuvo mejor suerte porque su primera novela, Crónica de San Gabriel, apareció con la foto de un negro en la solapa. Nadie sabe quién es el negro ni dónde salió la foto. Le escribió a su hermano y había tenido que esperar 7 años para que se imprimiera el libro. Con todo, su obra obtuvo cada vez más reconocimiento. ¿No se considera usted una persona frustrada?, le preguntó un periodista. No, porque he realizado lo que he querido, contestó. Yo he querido viajar a Europa, publicar libros, casarme con la mujer que quiero, tener un hijo, tener una casa en Barranco, Lima y otra en Europa. Y lo he conseguido. No, no me siento frustrado, aunque no puse en estas cosas el empeño que otros ponen. En efecto, viajó a España en 1952 con una beca y permaneció en Europa hasta 1958, cuando volvió a Perú, donde trabajó en una universidad en Ayacucho, y en 1962 volvió a París, donde empezó a trabajar en la Agence France-Presse, gracias al apoyo de sus amigos Luis Loaiza y Mario Vargas Llosa. En 1966 se casó y tuvo un hijo con su compatriota Alida Cordero, una mujercita práctica y llena de energía, que se encargó de lo que nombran agrendado cultural en la embajada de su país en Francia, 1970. Así, pudo dejar luego su empleo como redactor y más tarde logró pasarse a la delegación peruana en la UNESCO, donde llegó a ser embajador en 1978. Su esposa, por cierto, no solo reinventaba la cocina peruana con quesos y otros ingredientes franceses o preparaba un ceviche para invitados como Cortázar, sino que empezó a trabajar en una galería, tomó cursos en el Museo del Louvre y se convirtió en una exitosa marchand d'art que llegó a vender un Van Gogh y a organizar en Japón una exposición internacional que involucró a varios museos. Así pudieron instalarse en un apartamento en el Parc Monceau, comprarse un elegante automóvil y pagarse incluso un chauffeur, por cierto, singalés. Desafortunadamente, en 1973, Ribeiro tuvo que someterse a una operación devastadora. Le retiraron parte del estómago y el esófago debido a un cáncer y luego a otra. Los médicos consideraron que no viviría más de 6 meses, pero se recuperó y vivió 20 años más, aunque atormentado y amenazado constantemente por esa enfermedad implacable. Durante ese tiempo, registró sus experiencias cotidianas, reflexiones y comentarios en sus diarios, de los que al final de su vida publicó una parte con el título de La tentación del fracaso, así como en las numerosas cartas que le escribió a su hermano, a su traductor alemán y agente literario, a los editores de sus obras y a sus amigos. Se trataba de una pérdida de tiempo en apariencia, pero esos diarios y su correspondencia lo han convertido en uno de los escritores más documentados, junto a Kafka y Cortázar o artistas como Vincent Van Gogh. Ribeiro sabía muy bien que un escritor no solo deja una obra, sino también una imagen de sí mismo, que a veces es más poderosa que lo escrito, y él elaboró cuidadosamente la suya. Lo ideal para un artista es tal vez morir antes de los 50 años, como Camus o Vallejo, cuando aún se espera mucho de él, escribió. Él murió a los 65,
pero dejó la impresión de que, si hubiera vivido unos años más, habría obtenido el premio Cervantes, por ejemplo, y realizado algunos proyectos que mencionó, como la publicación de sus diarios y cartas. En 1974, Ribeiro menciona uno de sus anhelos: tener una casa frente al mar donde pueda pasar tardes tranquilas, interminables, mirando al poniente, escribiendo si me provoca, con uno o dos amigos, buenos discos, un buen vino, mi pequeña familia, un gato y la esperanza de sufrir poco. Y la idea daría lugar años más tarde a uno de sus mejores relatos, La casa en la playa, basado en su amistad con el pintor y escultor Emilio Rodríguez Larraín, a quien visitó en su refugio de la playa de Carboneras, a unos 80 kilómetros de Almería, en España, de acuerdo con su diario de 1977. No olvidó su proyecto, sin embargo, y su relato tuvo otro desenlace en la realidad, o si prefieren, en la biografía del escritor. Al final de su vida, Ribeiro logró encontrar el paraíso que anhelaba, pero no se retiró a una casa de adobe en una playa alejada, sino a un apartamento en el sexto piso de un edificio con vista al mar, desde donde podía ver el atardecer, tomar el sol y bajar a la playa, escribir o revisar sus diarios, y recorrer los bulevares de Miraflores y Barranco en una bicicleta con sus amigos, con los que podía ir a conversar a una tasca y disfrutar de un jerez helado y las papas con jamón que les servía el propietario. No encontró el paraíso en una isla de los mares del sur, sino en Miraflores, donde había pasado su juventud, y también encontró a la nativa imprescindible en esos relatos. Disfrutó incluso del reconocimiento de sus lectores, que lo saludaban con afecto y, de ser posible, le expresaban su admiración o agradecimiento. Vuelve a Europa para un homenaje en la Casa de las Américas y se le otorga el Premio de la Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, 1994. Pero no se resigna a un final feliz y le da otra vuelta al relato. De pronto la muerte llama a su puerta y todo termina en un hospital. De acuerdo con Schopenhauer, todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él, y Ribeiro parece haber estructurado cuidadosamente su vida. Juan José Barrientos, Xalapa, 2015.